Muy buenos días a todos, muy buenos días a todos. Muchísimas gracias por conectarse a este webinar sobre e-commerce. Nos alegra muchísimo que se estén conectando en estos momentos. Vemos que hay varias personas iniciando su conexión hasta el momento, por consiguiente vamos a esperar unos pocos minutos para poder dar inicio. Por favor, esperen con nosotros. Ya en breves minutos iniciaremos. Nuevamente, muy buenos días a todas las personas que se están conectando a nuestro webinar sobre e-commerce. Les agradecemos muchísimo por estar con nosotros, por conectarse, por la intención de conocer más sobre estos temas que cada día se vuelven en unas ventajas competitivas para todas nuestras empresas. Estamos esperando que 2 minuticos más mientras se terminan de conectar, ya que vemos audiencias de diferentes países: Colombia, Argentina, México, Perú, Costa Rica, los Estados Unidos. Entonces, a las 05 en punto iniciaremos. Muchas gracias por su paciencia.
Pues bueno, nuevamente y por tercera vez, muchísimas gracias a todos. Ya estamos dando inicio a nuestro webinar sobre e-commerce. Para nosotros es un gusto poder tener a todas estas personas conectadas en estos momentos y pues bueno, iniciemos. Entonces, lo primero que me interesa, pues, decirles a ustedes es que somos Avanzo. ¿Por qué sabemos sobre temas de e-commerce? Bueno, porque somos líderes en transformación digital de negocios, tenemos presencia en los Estados Unidos, Brasil, México, Colombia, Perú, Argentina, somos pioneros en el mercado de la integración de sistemas cloud para América Latina y hemos recibido unos amplios reconocimientos por nuestra experiencia y capacidad de impulsar el éxito en nuestros clientes. Eh, hay varias compañías que han trabajado con nosotros. Estas compañías pues han depositado su confianza y han tenido excelentes resultados gracias a nuestro trabajo, a nuestra dedicación. Y bueno, pues en temas de noticias, recientemente fuimos adquiridos por Globant, una compañía digital nativa donde la ingeniería, el diseño y la innovación se encuentran para llegar a una gran escala de empresas que utilizan tecnologías y el campo digital para ganar ventajas en temas como ventas, servicio cliente, marketing y pues bueno, propulsar las organizaciones en todo aspecto. Globant tiene más de 7.800 profesionales, está presente en 13 países y tiene clientes como Google, LinkedIn, BBVA, Coca-Cola, entre otras. Entonces, pues bueno, nosotros no solamente seguimos siendo muy buenos en todos los temas digitales, en todos los temas de transformación, en todos los temas cloud, eh, sino que también estamos expandiéndonos alrededor de todas las Américas, en Europa, y eso nos tiene muy contentos. Tenemos la experiencia, somos competitivos en costos, las zonas horarias se acomodan a las empresas, hablamos el idioma que ustedes hablan, y eso pues dice mucho de nosotros, ¿vale? Pero bueno, ¿quién es nuestro conferencista del día de hoy? Se llama Pablo Andrés Bogotá. Él es experto en procesos de inteligencia de negocios y Big Data. Es especialista en arquitectura de datos, integraciones y apps para interconectar sistemas on-premise y on-cloud. Entonces, pues, no siendo más, voy a darle el paso a nuestro conferencista Pablo para que ustedes puedan conocer cuáles son las últimas tendencias, novedades y qué es lo que viene para el mercado, ¿vale? Entonces, pues, Pablo, muchísimas gracias por estar con nosotros. Jorge, muy buenos días. Es un gusto estar nuevamente con ustedes y acá compartiendo lo que tú comentas, todo este conocimiento, estas nuevas tecnologías. Entonces, con gusto siempre estaré disponible. De acuerdo, entonces vamos entonces el tema que nos corresponde el día de hoy, un tema bastante interesante, algo que nos afecta a gran parte de las personas que estamos reunidas el día de hoy. Un tema que afecta al consumidor, afecta temas de producto, distribución, etcétera, etcétera, que es el tema de e-commerce, ¿de acuerdo? Eh, Nuestro tema va a ser cómo estamos enfocando el día de hoy temas de comercio electrónico con nuestra plataforma. Ustedes sabrán que tenemos en nuestros temas de ventas sistemas bastante avanzados, tenemos tantos sistemas para atender los clientes, peticiones, ventas, logística, tenemos temas de inventario, tenemos todo este tipo de cosas que están detrás, que se mueven detrás de todo este mundo del e-commerce. Y es un tema que últimamente ha tenido cambios bastante importantes y mucho más la dinámica que lleva. Por lo tanto, a veces para nuestros clientes, para nuestras empresas, hasta para nosotros mismos estar al día, estar al tanto de esta avalancha de cosas que es el e-commerce es muy difícil utilizar los sistemas convencionales. La idea de hoy es que vamos a ver un poco cómo están haciendo las empresas, cómo MuleSoft está apoyando estas iniciativas y al final vamos a tratar de aprovechar el tiempo al máximo. A veces es difícil para ciertas personas tratar de entender el tema de APIs, entonces vamos a ver un poco la herramienta, vamos a ver un par de sus características, haremos un ejercicio
sencillo, pero creemos que con el ejercicio y con esta información que vamos a compartirles van a tener un poco más claro por qué Mule les va a colaborar muchísimo a mejorar sus tiempos de llevar productos al mercado o conectarse con sus sistemas o poder atender mejor a sus clientes. Entonces, el tema realmente viene a temas de transformación digital. Como sabrán, es una palabra que se usa muchísimo, pero a la hora de llegar a las empresas y hacer una transformación digital, es difícil. ¿Por qué? Porque realmente la transformación nos refiere a temas de cómo las industrias interactúan con sus clientes, con sus socios, con sus empleados. La transformación digital es una forma de interacción a la verdad. Por ejemplo, tenemos clientes importantísimos como McDonald's, Disney y Atom, que los vamos a detallar un poco más adelante. Tenía que buscar la forma de satisfacer las preferencias de los clientes. Ustedes saben hoy en día que los clientes se someten muchísimo a, se influencian muchísimo por comerciales, por productos, personas, YouTube, Facebook, etcétera, etcétera. Es una avalancha de información que llegan a los clientes y a veces no es fácil llegar adecuadamente al cliente, tenerlo dentro del radar. Y con esta avalancha de información también es importante enfocar sobre qué es lo que realmente está haciendo la compañía, cómo lo podemos potencializar. Por ejemplo, bueno, McDonald's y Disney lo conocen muy bien. Atom Bank es una empresa reciente, está a mediados del año 2016 y es un caso bastante particular porque se ha descargado más de 80.000 veces y en este mismo momento maneja algo así como $500 millones. A principios de 2017 fue reconocido como el banco más recomendado del Reino Unido. Pero ¿cuál es el asunto acá? Que Atom Bank no tiene oficinas, no tiene cajeros, no tiene empleados. O sea, realmente todo el banco es digital, los servicios que ofrece, etcétera. Entonces, fíjense cómo la transformación digital está en poder crear nuevos servicios a partir de nuevas ideas, nuevas propuestas o también apalancar mucho más los servicios que tengo actualmente. Entonces, si miramos la transformación digital, en lo que veníamos conversando, no solo afecta el producto o la venta, realmente es una experiencia más completa, es algo más holístico. Nosotros estimamos que son 5 áreas claves en las que los clientes están buscando enfocarse. Una experiencia de cliente, la experiencia con el empleado, la experiencia con el socio, los nuevos productos y servicios y lógicamente hay un tema bastante transversal que es la eficiencia operacional. Si se dan cuenta, cada uno de estos se ve afectado por un conjunto compartido de tecnologías. Ya hoy en día hablamos de Big Data, hablamos de Cloud, IoT, hablamos de dispositivos móviles, hablamos de plataformas cloud, de aplicaciones cloud, etcétera, etcétera. Realmente ya esas son tendencias y tecnologías bastante establecidas. Hubo un boom, pero ya son herramientas y vías que están bastante establecidas. Y hoy en día la idea es aprovechar esa potencia, aprovechar todos esos recursos que están disponibles tanto para clientes y también para empresas para poder crear una experiencia mucho más uniforme a través de los diferentes canales. Eh, Lógicamente, todo eso está respaldado por un número de aplicaciones hiper especializadas. Es decir, sabemos que hay aplicaciones para experiencia de cliente, experiencia de socio, para el empleado, temas súper específicos para productos y temas supremamente especializados en eficiencia operacional. Al final, es necesario interconectar todos estos sistemas de una forma bastante estándar. La idea es que la información esté disponible, que no se encuentre en silos, que son parte de los grandes retos que tienen las compañías. Es una realidad, empresas grandes, pequeñas, no importa su tamaño, es un ejercicio que poco a poco se vienen dando en las compañías de combatir esos silos o por lo menos aprovechar esa información que ya se tiene, porque
Las inversiones tecnológicas también son importantes en una compañía. Sabemos que no es fácil llegar y decir o a los jefes de las compañías, no es que necesito cambiar esa tecnología porque ya está en desuso, porque ya no cubre mis necesidades, etcétera, etcétera. Y lógicamente, según el tamaño, hablamos de millones de dólares, etcétera, etcétera. Pero entonces, esto nos lleva a otro análisis, eh, que es el solo del 16% de los programas de transformación son exitosos. Y en general, un proyecto no necesita de una capacidad importante, pero en el caso de la transformación digital no es fácil. Es un tema que se viene hablando, pero de alguna forma todavía las compañías, cada una es pionera porque trata de buscar la mejor forma de poder llegar hacia su transformación digital, descubrir realmente cómo la transformación digital apalanca sus productos específicos o sus servicios diferenciadores con respecto de la competencia. Entonces, por ejemplo, acá tenemos algunas de las razones más comunes, una falta de alineación con el entorno a los resultados empresariales, a los objetivos. Es decir, ¿qué es lo que buscamos de verdad? No es hacer transformación digital porque eso es lo que está haciendo todas las compañías, pero la idea es poder buscar el objetivo, el punto en que la transformación digital va a lograr empujar mis servicios o producto. Eh, pero en cada uno de estos temas de falta de alineación, falta de habilitación organizativa o también la demora en tomar la decisión, eh, uno se pregunta, bueno, ¿y por qué sucede eso? Eh, Generalmente el departamento técnico y la unidad de negocio no están alineados. Es más, los departamentos técnicos generalmente ofrecen trabajos de calidad, hacen implementaciones rápidas, pero si no tenemos los objetivos claros, pues lógicamente no estamos aprovechando ese potencial. Eh, la otra razón es que simplemente los proyectos toman demasiado tiempo para obtener el valor para el negocio. O hay casos también en que se tienen las ideas, se tiene la visión, el negocio sabe hacia dónde quiere ir, pero desgraciadamente su capacidad técnica no está a la capacidad o a los tiempos de respuesta necesarios para satisfacer esa necesidad de negocio o los objetivos estratégicos. Entonces, esa es la razón por la que queremos discutir un poco cómo podemos apoyarlos para ayudar a la transformación digital de cada uno de ustedes. Entonces, el comercio electrónico hoy en día ha evolucionado muchísimo. Recordemos unos años atrás estábamos en temas de dispositivos, de páginas web, inició Amazon, inició todo este tipo, los retail empezaron a ofrecer sus servicios en la red. Pero hoy en día ya tenemos muchísimas más formas de recibir información. Por ejemplo, están los dispositivos móviles, hay también dispositivos específicos para pedir, por ejemplo, detergente, pedir productos según la necesidad con un simple botón. Tenemos, por ejemplo, el caso de Rappi que en sus últimos desarrollos hasta con un banner, si uno hace clic en un banner, tiene la posibilidad de hacer un pedido. Están los dispositivos inteligentes, ya hay neveras, hay lavadoras, hay electrodomésticos que según ciertas condiciones pueden llegar a enviar información, ya sea temperaturas, temas de cuando se recibe un pedido, hacer un pedido, etcétera, etcétera. Entonces, cada vez más los canales en los que recibimos información tienen un rango muchísimo más amplio. Eh, Ahora bien, este diagrama que estamos viendo es una forma de representar la idea que tiene Mill sobre cómo organizar un poco más la interacción con los clientes o con dispositivos, pero también a la vez empezar a integrar temas del proceso. Por ejemplo, toda la información que reciba de su cliente, qué hace, etcétera. Entonces, poder tener una visión más completa de su cliente. Automatización del negocio, es decir, tareas que normalmente eran temas burocráticos y demás, pues poco a poco irlos llevando.
a temas muchísimo más automatizados y que permita interconectar al cliente con temas de información que ya tenía la compañía. Y lógicamente ya hay una parte supremamente técnica que es una modernización del legado, y cuando nos referimos a la modernización del legado nos estamos refiriendo a reutilizar sus sistemas. Como hablábamos al principio, sabemos que todas las empresas tienen un ERP, tienen una base de datos, tienen aplicaciones bastante personalizadas. Entonces es necesario poder aprovechar lo que está funcionando, porque sabemos que las migraciones son también un tema que pues, lógicamente no tocamos acá, pero sabemos que es un tema bastante costoso y necesita bastante planeación. Y adicionalmente, los nuevos sistemas, pues son sistemas que ya están desplegando de la nube, y hay empresas, como hablábamos hace un momento, que son 100% cloud. Entonces, fíjense que hay bastantes necesidades. Esta cloud, esta modernización de sistemas on-premise, tener la información del cliente, automatizar el negocio y fuera de eso tener interacción con canales móviles, web, con otras empresas, omnicanalidad, etcétera, etcétera. Fíjense que esto empieza a volverse un conjunto de cosas que a simple vista uno diría que necesita bastante apoyo. Por eso estamos acá. Entonces, acá tenemos algunos ejemplos de organizaciones que han transformado su negocio. En algunas conocidas está Sprint de telecomunicaciones, ASICS, que es de temas de ropa deportiva y demás. Tenemos Ralph Lauren, ropa. Hasbro, que es de juguetes. Taco Bell de alimentos. Unilever, que lógicamente tiene una cantidad importantísima de productos que todo el mundo conoce. Entonces, Amtrak, que es de transporte, etcétera, etcétera. Fíjense la variedad de empresas en las cuales colaboramos para hacer un tema de transformación digital. Es decir, la transformación digital no es específica a un negocio, es una experiencia, es un tema de poder llevar mis productos a un nuevo nivel. Por eso, Mule queremos ser su socio en la iniciativa de comercio electrónico. Se ha ayudado a clientes a implementar nuevos sistemas de comercio electrónico, migrar sistemas. También el sistema nos ayuda a tener disponibilidad cuando lleguen sistemas nuevos, porque esa también es una de las grandes virtudes de la plataforma. Sabemos hoy en día, ya con todos estos años tecnológicos que llevamos, que implementar una nueva versión, implementar una nueva herramienta, a veces toma semanas, meses de planeación. Hacemos la implementación, se hacen pruebas, etcétera, pasa un año, 2 años, estabilización, etcétera, y ya hay otra versión. Entonces, es un ejercicio difícil, tanto a nivel de training para los equipos locales de cada una de las empresas, inversión, tiempo, y lógicamente el negocio no para. Es decir, si estamos en temas de e-commerce, se sigue vendiendo, hay que tener una disponibilidad alta, etcétera, etcétera. Pero entonces, para enfocarnos mucho más, es importante establecer qué, qué queremos decir con e-commerce o comercio electrónico. Entonces, en MuleSoft entendemos el e-commerce en algo mucho más que configurar un sitio web. Nosotros creemos que se requiere pensar más en interacciones complejas de procesos críticos. A través de los trabajos que se han hecho con los clientes, vemos que siguen surgiendo casos de uso clave. Esta lista, lógicamente, no es exhaustiva, simplemente cubre un subconjunto de los casos en que nosotros ayudamos a los clientes a ejecutar. Pero hay casos, por ejemplo, gestión de fidelización, gestión de inventario. eh, Hay usos más recientes como compras en línea y de recoger en la tienda, que sigue siendo de todas maneras algo complicado para las empresas hoy en día. Lo más interesante de esto es que el núcleo de todos estos casos implican integración. Por ejemplo, la gestión de fidelización requiere integración de sistemas de automatización de marketing, gestión de evoluciones, la integración con el punto de venta o un sistema de gestión de pedidos. Entonces, todos estos, a veces integrar estos sistemas no es fácil o se hacen de forma muy indirecta. Por ejemplo, cuando SAP
genera sus archivos para exportar y llevarlos a la base de datos, los reportes de una base de datos, los reportes de actividad de una página web. Normalmente los sistemas generan estos reportes, se dejan y hay un grupo de personas o un grupo de tecnologías que tienen que empezar a unir este tipo de información, hacer unos insights, etcétera, etcétera, pero no está totalmente automatizado. Entonces, la idea de Mule es colaborar con esos procesos de automatización y centrarse a lo que realmente la empresa necesita hacer. En este caso, pues vender, llegar a sus clientes, atraer nuevos clientes, ver qué productos están teniendo éxito o cómo promocionar otros, en vez de estar concentrándose en temas técnicos. Al final, la idea de Mule es usted céntrese en analizar su información a su negocio. Déjenos a nosotros ayudarlo a interconectar sistemas, a poner la información donde usted necesite, ponerla en la forma que usted necesite, intercomunicar con sistemas de pago, interactuar con bancos, etcétera, etcétera. Esa es la idea de Murph y esa es la idea en la que deseamos apoyarle. Entonces, acá tenemos unos temas, por ejemplo, ¿por qué los proyectos 8 de 10 proyectos de comercio electrónico fallan en 2 años? Eh, hemos visto que las empresas luchan con estos aspectos para sus estrategias. Entonces, ¿qué sucede normalmente? Lógicamente, uno quiere que los proyectos salgan lo más pronto posible, pero la realidad es otra. Los procesos de desarrollo a veces son demasiado lentos. Eh, a veces los desarrolladores dedican mucho tiempo al mantenimiento de la integración de estas plataformas. De hecho, nuestros clientes dicen que a menudo tienen que presupuestar más de 3 meses para temas de integración, para pensar en sus temas de comercio electrónico. También tenemos el tema de la fragmentación de sistemas, es decir, como venimos diciendo, tenemos aplicaciones, tenemos la primera aplicación que se hizo de e-commerce y el sistema creció, ahora tenemos un sistema más avanzado. Sin embargo, tenemos el sistema viejo, ¿por qué? Porque no hemos podido sacar información, porque la forma en que la guarda le sirve a un grupo de gente y al nuevo equipo no se ha adaptado a la herramienta, la última versión de la herramienta. La última versión de la herramienta no es compatible o necesita nuevas interfaces, etcétera, etcétera. Entonces, eso también está afectando muchísimo a las compañías. Y desde una perspectiva de rendimiento, pues a veces estimar el nivel de escalamiento de una aplicación o plataforma no es fácil. Entonces, cuando se hacen aplicaciones muy a la medida, pues a veces el tema de escalabilidad no es fácil planearlo porque el objetivo del desarrollo es cubrir necesidades supremamente específicas, pero cuando se echa a rodar el proyecto es cuando se empiezan a ver este tipo de cosas y vuelve otra vez esto es cíclico, entonces empiezan otra vez los desarrollos, empiezan otros sistemas porque este sistema se quedó corto, entonces cuando se dan cuenta tienen un grupo de sistemas numeroso al cual hay que estar desarrollándole integraciones, hay que estar desarrollando nuevas interfaces o buscando la forma de cómo hacer homologar tablas, homologar datos, etcétera, etcétera. Eso es un ejercicio que a la mayoría de las empresas les sucede. Eso no es algo ajeno. Lógicamente, algunas compañías han tenido mejores estrategias o han tenido un poco más de tiempo de planeación. Sin embargo, se han visto afectados por eso en mayor o menor medida. Bueno, entonces, ya hablando específicamente del comercio electrónico, el comercio electrónico presenta conjuntos bastante particulares de desafíos de integración. El panorama del comercio electrónico es complejo. Esta representación es realmente bastante simplificada, es de muy alto nivel. Y no es solo el sistema de comercio electrónico el que está involucrado. Hablábamos que está involucrado el sistema de gestión de pedidos, está el sistema de gestión de información, de productos, sistemas de marketing, ciclo de vida del cliente, correo electrónico, los sistemas de análisis, un proveedor de inicios de sesión y pues podríamos seguir adelante en la cantidad de sistemas que involucra un e-commerce. Y para hacer esto más complejo, los sistemas, cuando las compañías logran
abarcar más regiones, pues se imaginarán. Entonces hay que dividirlo por región, por marca. Entonces a veces la estrategia de integración se agranda, se vuelve mucho más amplio. Por lo menos, por eso es conveniente tener una mejor estrategia para poder interactuar con todos estos sistemas. De hecho, hemos destacado acá los sistemas o los que más frecuentemente, los que más suenan, que son el tema de sistemas de ERP, los de CRM y la de gestión de pedidos, por ejemplo. Hay muchos sistemas más, pero digamos, esos son los que más común, los que más se encuentran cuando se hacen operaciones de e-commerce. Entonces, por ejemplo, este es un caso típico en el que tenemos el proyecto de e-commerce con el objetivo de proporcionar, por ejemplo, el estado del pedido en un tiempo corto o casi real y el historial de pedidos. Y como se resaltaba en la diapositiva anterior, pues vamos a centrarnos un poco en los temas de ERP, CRM y el sistema ese de pedidos. Eh, entonces, este, digamos, es el estado en el que se desarrolla un sistema, está perfecto, funciona, cumple su función, etcétera, etcétera. Pero entonces, ya si analizamos un poco más, entonces tenemos que efectivamente nuestro proyecto de e-commerce estuvo a tiempo y dentro del presupuesto, pero como está hecho tan a la medida, tan justo, la oportunidad para reutilización no se ve muy clara. El acoplamiento es muy justo. ¿Qué quiere decir esto? Que está muy, muy específico, es decir, el acoplamiento con Salesforce y con SAP está hecho supremamente a la medida y es difícil de gobernar. ¿Por qué? Porque lógicamente dentro de la planeación, para empezar a gobernar estos sistemas, estos datos, pues hay que hacer también un subproyecto, llamémoslo así, para poder manejar, monitorear, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Pero entonces, ¿qué pasa más adelante? Entonces, estamos entrando al tema de aplicaciones móviles. Ok, hacemos una aplicación móvil y fíjense que ya inmediatamente estoy haciendo desarrollos específicos para la aplicación móvil. ¿Por qué? Porque lógicamente antes, pues mi necesidad era la aplicación web. Ahora tengo la aplicación móvil, pero sabemos que para hacer aplicaciones móviles hay librerías, hay estándares, hay diseños, hasta el propio diseño tiene que ser específico. A veces hay aplicaciones que funcionan en las múltiples plataformas móviles, pero hay otras que son específicas, etcétera, etcétera. Entonces, fíjense que ya tienen que hacer dos mantenimientos independientes, no está reutilizando nada, no hay interacción entre los sistemas web y los sistemas móviles. Simplemente lo que hay es un tema de ir y a duras penas ir a consultar la misma información. Pero si se fijan, ya son dos retos completamente diferentes. Ahora bien, ¿cuál es el enfoque que propone Mule? Entonces, MuleSoft propone un enfoque, digamos, un poco más simple, más desacoplado. Todavía tiene sus sistemas clave como SAP, Salesforce, eh, otros sistemas externos como APIs de FedEx, de UPS o sistemas de e-commerce. Entonces, si se fijan, acá se puede abstraer la complejidad de la integración y uno puede centrarse más en ofrecer experiencias de usuario. Además, acá los activos, la información son reutilizables. Entonces, supongamos que pueda usar un API de estado de pedido, tanto en la aplicación web como en la aplicación móvil. Entonces, fíjense que la interacción es la misma. Realmente lo que va a diferenciarlos va a ser ya el tema hacia el end user, hacia el usuario, la experiencia. Pero debajo de eso se van a conservar los mismos procesos de API, las órdenes de estado, los clientes, la historia de las órdenes y la ventaja de esto es que se pueden modificar cada uno de estos componentes y su afectación se va a reducir considerablemente. Por ejemplo, si yo hago ajustes en el sistema, en las APIs del sistema de SAP, pues lógicamente solo me van a afectar los sistemas que interactúen con él, pero no me va a afectar ni envío de estado, ni las órdenes de historia, etcétera, etcétera. Entonces, de alguna forma se logra aislar en los temas de mejoras o de evolutivos, se logra aislar la afectación de las
cambios que se vayan a hacer en estos sistemas. Eh, Ahora bien, ya que la organización puede reutilizar los activos, entonces fíjense que esta es, digamos, una estrategia que permite mejorar la visión según el enfoque que se le quiera dar. Entonces, a nivel de desarrolladores, ya saben que tienen una cantidad de servicios, de APIs, a los cuales pueden consultar, que también pueden de todas maneras ayudar a desarrollar, mejorar, etcétera. A nivel de procesos, entonces ahí ya empieza a entrar el negocio porque el negocio puede entrar a consultar sistemas de estatus, de clientes, etcétera, y de todas maneras también puede apoyar en el diseño de nuevos procesos de negocio. Y lógicamente esto va a ser hecho realidad por el grupo de desarrolladores. Y finalmente, la capa que, digamos, dificulta mucho estos procesos, que es la capa de sistemas, entonces, permite centrar al equipo de TI en crear APIs, dejarlas disponibles para el resto de equipos y los niveles superiores, de tal forma que se centran únicamente a mantener esas conectividades, mantener estándares y, lógicamente, todo manteniendo versiones y con buenas prácticas de DevOps. Al final, ¿qué satisface esto? Entonces, permite que sus proyectos estén a tiempo dentro del presupuesto, satisface necesidades e iniciativas del grupo de desarrollo y hay una cosa importantísima de la cual no, hemos hecho menciones vagamente, pero un tema de reutilización. El tema de reutilización permite aprovechar los desarrollos que ya se llevan. Es decir, si yo ya tengo una conectividad con mi sistema Salesforce, pues no necesito estar haciendo una conectividad para cada sistema. Simplemente voy a Salesforce y hago la conectividad, hago las peticiones necesarias. Es importante anotar que todo esto, todo este mapa, se hace manejando altos estándares de seguridad, se hace con roles, con permisos. Entonces, cada capa tiene sus niveles de seguridad. Entonces, para poder llegar a la capa de sistemas, desde la capa de experiencia, tuvo que haber pasado por una serie de estándares de seguridad por cada API. Entonces, eso también permite decir que por diseño también la conectividad por API ofrece la seguridad necesaria para poder interactuar con sus clientes. Entonces, al pensar en estas capacidades, entonces tenemos que llegar y pensar qué es lo que necesito para interactuar con el consumidor moderno de hoy en día. En primer lugar, la conectividad, lo que hablábamos del principio, la necesidad de conectarse a sistemas de comercio electrónico, a puntos, a endpoints más modernos, por ejemplo, cuando páginas, por ejemplo, como Mercado Libre o como eBay, etcétera, poder atraer leads desde allá, eso significa que tengo conectividad, por ejemplo, con las APIs de ellos, también conectividad hacia mis canales, hacia la información que yo tengo, porque al final lo que venga de los sistemas externos y lo que yo tengo que poderlos unir y enriquecer los datos que yo tengo y generar más oportunidades. La necesidad de seguridad, como comentábamos, este, porque al final estamos procesando datos del cliente de alguna forma, directa o indirectamente, pedidos que necesitan ser seguros, trazabilidad en los procesos de pedidos o manejo de información. Eso es fundamental para generar confianza en sus clientes. Eh, Tenemos el tema de facilidad de uso. Es decir, como las expectativas del cliente están cambiando rápidamente, es necesario que los insumos que yo ofrezca, información, sistemas, etcétera, sean de fácil acceso para que lo puedan consumir entre diferentes regiones o diferentes canales. Es decir, yo sé que yo estoy recibiendo información de terceros, pero yo también puedo ser una fuente de información y tengo que buscar la forma de esa información poder y llegar a monetizarla o por lo menos tener facilidad de monetización a través de otros sistemas. En cuarto lugar, pues tenemos el tema de la supervisión, la capacidad de tener visibilidad de extremo a extremo desde un sistema de comercio, un ERP, desde un CRM, etcétera. O sea, cada transacción, cada error, cada operación realizada con éxito, es necesario tenerla dentro del radar y es necesario
también que la herramienta me apoye para monitorear también otros servicios o posiblemente APIs que yo ya tenga elaborados. Entonces poder interactuar con esos APIs y poder hacer un rastreo muchísimo más detallado para saber dónde tengo cuellos de botella, qué está fallando o posiblemente dónde se está perdiendo algún detalle, algún pedido, etcétera, etcétera. Y finalmente, pues están los temas de disponibilidad. El tema de disponibilidad a veces se pasa por alto, pero es de una importancia crítica, la capacidad de tener disponibilidad y rendimiento. Como sabemos, el comercio electrónico fluctúa con demandas. Hay que pensar, por ejemplo, en Cyber Monday, etcétera. Entonces, es necesario saber si la plataforma cumple con, con esta necesidad o si es necesario aumentar disponibilidad, etcétera. Pero más que tener la disponibilidad, hoy en día sabemos que en cloud tenemos bastante poder de cómputo, es ver ese comportamiento. O sea, no vamos a tener cómputo porque sí, hay que justificar ante el equipo por qué vamos a aumentar unos servidores, por qué vamos a adquirir unas IPs públicas con más abastecimiento, porque vamos a cambiar un lenguaje para que sea más dinámico, etcétera, etcétera. Es necesario tener toda esa analítica detalle por detalle para poder analizar esa disponibilidad. Entonces, después de todo lo que hemos recorrido, todo lo que hemos analizado, entonces, ¿cuál es la propuesta de la herramienta y sobre todo la propuesta para poder apoyar los temas de e-commerce? Entonces, ventajas. Tenemos el tema de desarrollo rápido. Entonces, la herramienta MuleSoft Anypoint tiene la capacidad de conectarse al doble de rápido que nuestros competidores. Actualmente tenemos más de 200 conectores en entornos de desarrollo gráficos con modo de trabajo drag and drop. ¿Eso qué quiere decir? Que yo fácilmente puedo eh, arrastrar los conectores o servicios, los configuro, pruebo y ya empiezo a tener interacciones con las herramientas que quiero interactuar, con un SAP, con un Salesforce, con un Marketo, con Hybris, etcétera. Hay conectores para las herramientas más conocidas y más desplegadas en nuestra región. Seguro por diseño, entonces, como comentábamos hace un momento, como estamos manejando seguridad y capas a nivel de APIs, entonces estamos proporcionando niveles de aislamiento y control para proteger los datos de los clientes y pagos. Tenemos algo que llamamos autoservicio intencional y eso quiere decir, y lo hablábamos en el tema de reutilización, lo que hablábamos hace un momento, es decir, si yo ya tengo desarrollos, están muy bien diseñados, tienen un ciclo de vida, han pasado las pruebas, entonces si algún nuevo desarrollo quiere hacer algo similar, simplemente llamo a esa API, envío parámetros y ya automáticamente estoy ahorrando un tiempo importante. Mule estima que esto ahorra entre un 30 y un 60% en los desarrollos según la complejidad y lógicamente según el objetivo del proyecto que se quiere llevar a cabo. Y aún así, los tiempos de modificación, en caso de ser necesario de estas interfaces, también se reduce considerablemente. Eh, el tema de visibilidad accionable, entonces la idea de esto es tener análisis detallados de la información, el tráfico, cómo se comporta la red, de qué región nos están consultando, poder filtrar IPs, poder ver las reglas que se aplicaron a cada una de las APIs, porque eso es importante anotar también, que dentro de esta plataforma como es una integración API, también tiene un tema de API Management, entonces es posible agregar políticas específicas en cada una de las APIs. Pueden ser acceso, puede ser cantidad de veces que se acceden a esas APIs, análisis mucho más profundos de origen de las APIs, restricciones, etcétera, etcétera. Entonces ya hay un conjunto de políticas que se pueden aplicar y también se pueden crear políticas específicas. Es decir, que yo si tengo un requerimiento, por ejemplo, que no quiero recibir peticiones desde las 10 a las 11 de la noche o hacer temas de balanceo, etcétera, hay políticas que se pueden aplicar. Y finalmente, con esta visión que tiene MuleSoft, la idea de ellos también es tener una arquitectura que soporte mucho más los cambios a futuro. Vemos un conjunto de tecnologías antiguas
o convencionales y nuevas que seguirán cambiando. O sea, hoy tenemos SQL Server 2020, 2019, mañana tenemos 2025, etcétera. Siempre va a estar evolucionando. Tenemos Windows 15, etcétera. Entonces, la idea también de Mule es crear una plataforma manejando estándares, hablando de una forma muy estándar a través de APIs. Esa es la idea también, que nos comuniquemos a través de APIs. Con eso los sistemas que empujan cada una de las peticiones y que manejan las bases de datos sean lo más estándar posible. Entonces eso permite acoplamientos, reutilización, etcétera, etcétera. Como hablábamos hace un momento, entonces la conectividad, el primer punto. Entonces tenemos conectores SAP, Hybris, Magento, etcétera, etcétera. También hay conectores, los llamamos conectores premium, que son para ya temas supremamente especializados. Por ejemplo, un tema supremamente especializado y es un gran dolor de cabeza para algunas compañías, sobre todo en banca, la conexión con sistemas AS400. MuleSoft, hay un proveedor que ofrece el conector para manejar sistemas AS400 hasta de la serie Z en sistemas IBM. Entonces, eso también soluciona muchos temas de conectividad y centra al tema que quiere el cliente, que es tomar esa información de clientes de hace muchísimos años, moverlos a nuevas plataformas o seguir utilizando su sistema S400. Realmente depende muchísimo de la visión que tenga el cliente con respecto a su tecnología. Está a lo que hablábamos hace un momento, eh, manejo de políticas de las APIs, como estamos viendo en pantalla. Entonces tenemos visibilidad, tenemos gobernanza de datos, gobierno de las fuentes de datos, de los clientes. eh, y es importante tener en cuenta que Mule por defecto cumple con los estándares ISO 27001, el SOC 1, SOC 2, compatible con PCI y otros. De eso hay documentación. Los que quieran tener más detalles sobre esos temas, con muchísimo gusto se lo podemos hacer llegar. Entonces, para el tema de escalabilidad, para reutilización y demás, la herramienta ofrece algo que se llama el Exchange. El Exchange básicamente es todo lo que ustedes desarrollen, plantillas, APIs, nuevos conectores, nuevos desarrollos, ustedes los pueden dejar expuestos para que sean utilizados dentro de la organización. Entonces, Mule tiene las herramientas para poder publicar esto y de tal forma que un desarrollador pueda utilizarlo, etcétera. Entonces, fíjense que esto ya de entrada permite que la organización cuenta con un set de APIs y son los APIs oficiales para hacer nuevos desarrollos. Lógicamente, todo esto maneja versionamiento, etcétera, etcétera. Está el tema de visualización de extremo a extremo. Entonces, como vemos acá, en el comercio electrónico, tener visibilidad en todo el viaje, en toda la experiencia, es fundamental. Entonces, fíjense que también tenemos esta consola que sirve para administrar las APIs, los sistemas. Fíjense que en este caso, este es un dashboard que se creó, se customiza porque Mule permite realizar los dashboards a su necesidad. En este caso, pues tenemos número de peticiones por día, por aplicación, pero también podríamos llegar a un detalle de peticiones por región o hacer peticiones por hora, o podríamos analizar cuál de las APIs son las más utilizadas. Entonces, fíjense que también eso permite balancear un poco el procesamiento sobre las APIs, porque al final una API es una aplicación. Entonces, si esa aplicación necesita más o menos poder, yo tengo la posibilidad de balancear ese tipo de ejecuciones. Ahora, el comercio minorista, vemos que tiene un conjunto de herramientas tecnológicas ya antiguas o muy convencionales y de todas maneras van a llegar nuevos minoristas y van a seguir cambiando. Entonces, fíjense la importancia de tener disponibilidad, es decir, una plataforma confiable. Entonces, MuleSoft garantiza el rendimiento de miles de transacciones por segundo. Es una arquitectura que la denominan vagamente acoplada. Entonces, esto permite que una aplicación no afecte a las otras, están aisladas. Entonces, permite tanto balanceo y también permite reducir el tema que el mal funcionamiento de alguna aplicación o algún error afecte el resto.
Ahora bien, un caso de éxito de empresas conocidas, tenemos a Hasbro, una gran empresa de juguetes. Entonces, Hasbro ha reducido el tema de comercialización de nuevas iniciativas de 6 u 8 meses a 4 meses por sus temas de producto, pruebas y demás. Eh, Hasbro fue capaz de construir integraciones 6 veces más rápido y el equipo fue capaz de obtener un aumento del 300% de la productividad, dado que las mismas capacidades exigidas por los consumidores como disponibilidad de inventarios eran necesarias para los distribuidores y además los distribuidores también podían crear activos reutilizables. Entonces fíjense que uno en el e-commerce no está solo, uno tiene socios, tiene distribuidores y demás. Entonces, la intercomunicación de estos sistemas es vital y Mule lógicamente ayudó a Hasbro a mejorar esos temas. Y finalmente, digamos, a, a, a hacer un tema de interconectividad. Fíjense que todo al final empieza a ser como una red. Yo necesito el e-commerce, necesito la experiencia del empleado, modernización de delegados, las aplicaciones móviles, todo al final tiene que estar interconectado uno con otro. El mundo de las aplicaciones monolíticas, de programar punto a punto, esa barrera hay que empezarla a superar. Necesitamos unas aplicaciones que dejen a disposición información tanto adentro y hacia afuera para que haya experiencias en línea muchísimo más completas para el cliente. Acá estamos viendo el ejercicio que hizo Hasbro, entonces en el replanteamiento de su plataforma. Entonces, Hasbro desde su abordó a partir de la experiencia del cliente. Entonces, empezaron con su primer proyecto de transformación del sitio para apoyar capacidades más modernas de sitio de comercio electrónico. Después se centró en el tema de atención al consumidor y así poco a poco fue creando las APIs y los proyectos que iban poco a poco iban reutilizando estas APIs porque ya tenían un diseño establecido, políticas, reglas y demás. Entonces, al final, ellos hicieron esta arquitectura, que es la que utilizan actualmente. Experiencia móvil, tenía la experiencia del website, sitios de consumo de servicios, como sabrán, cada producto es un sitio de consumo. Tenían temas para poder interconectar con Amazon, con eBay y con portales minoristas. Y lógicamente tenían sus sistemas IBM, SAP, tenían un tema para manejo de reportes de los socios, lógicamente manejar FedEx, manejar UPS. Entonces, fíjense cómo todo ese conjunto de conexiones punto a punto la simplificó y Mule le ayudó a que la interacción entre estos sistemas sea de forma muchísimo más estándar y lo más importante, de forma más rápida y confiable. Ok, entonces, finalmente, eh, Mule, además de ofrecer la herramienta, también tiene aceleradores para temas de retail y de e-commerce. ¿Qué hacen estos aceleradores? Entonces, propone diseños de APIs para temas de manejo de pedidos, manejo de ingreso de usuarios, etcétera, etcétera. La solución está disponible para nuestros clientes de MuleSoft. Eh, estas prácticas han sido de ejercicios que se han hecho con Coca-Cola o con McDonald's. Entonces, Mule ha tomado esas prácticas y ha tratado de estandarizarlas para que le queden más fácil hacia los clientes. Por ejemplo, esta es una arquitectura de referencia que se tiene. Entonces, donde hay interacciones desde un portal, pueden tener un tema con Facebook o posiblemente hacer pedidos desde Alexa, por un lado, o si no, desde los puntos de venta, y entiéndase un punto de venta, una tienda física, una aplicación móvil, un tercero o una persona al otro lado del teléfono. Y de ahí para abajo, entonces hay temas de canales, productos, omnicanalidad del cliente, los temas de procesos, un carrito de compras,
cómo actuar con un cliente, reservas, procesos de pago y finalmente en la capa de sistema, lo que está abajo, son los sistemas donde recibe nuestra información. Está el tema de bases de datos, están estándares como el EDI 850, sistemas SAP, temas de notificación que pueden ser por sistemas como Gmail o pueden ser SMS u otros sistemas de notificación como Twilio y lógicamente implementar temas de PayPal por lo general. Entonces, todo este conjunto de cosas, todos esos sistemas son orquestados y son interconectados gracias a la tecnología de MuleSoft. Entonces, esto es lo que queremos presentar como herramienta. Y ahora, entonces, de pronto, esto se ve muy bien en el papel, se ve muy bonito, pero entonces vamos a dar vamos a hacer un pequeño tour por la herramienta para que vean por qué todo lo que decimos y por qué todo el tema de facilidad de programación. Entonces, vamos ahora mismo a realizar un pequeño tour. Voy a cargar por acá una página web para que la podamos conocer. Entonces, vamos a acceder. Entonces, acá les presento el panel de control de la herramienta. Tenemos entonces manejo de acceso de los usuarios, tenemos el API Manager, tenemos Runtime, que básicamente esto nos permite desplegar, manejar los recursos en donde corren nuestras aplicaciones. Tenemos temas un poco más especializados, que por ejemplo es el Data Gateway, que esto nos permite, por ejemplo, conectar con nuestro CRM y exponer información de alguno de nuestros sistemas, sea SAP, una base de datos, etcétera, etcétera, exponerla como un objeto dentro de Salesforce. Entonces, fíjense que acá simplificamos muchísimo los temas de integración de datos entre Salesforce y alguna otra tecnología. Y la ventaja es que yo puedo desde Salesforce agregar, leer datos desde estos sistemas de forma muy natural, desde la misma interfase de Salesforce. Tenemos temas de Message Queue, podemos manejar colas, publicar y suscribirnos a servicios, poseemos esa capacidad. Visualizer que básicamente nos permite establecer qué APIs intervienen en cada proceso y verlo de forma muy gráfica. Temas de monitoreo que eran los que vimos y también tema de manejo de llaves públicas y comunicaciones SSL. Pero en este caso, en este pequeño recorrido, voy a centrarme mucho en el tema de APIs, porque hemos hablado tanto de APIs, pero cómo se ven, cómo las hacemos, dónde están. Entonces, para eso vamos a irnos acá hacia la herramienta de diseño. O bueno, antes de irnos a la herramienta de diseño, perdón, hago acá una pequeña aclaración. Veamos primero el Exchange, que me parece una parte importante, porque es acá donde vamos a ver, en este caso, lo que yo tengo disponible dentro de mi organización. Acá tenemos diferentes APIs creadas para diferentes clientes, pero de todas maneras Mule también ofrece muchísimos conectores, ofrece muchísimas plantillas según lo que nosotros necesitemos. Por ejemplo, tenemos los conectores SAP, tenemos los conectores Salesforce, tenemos conectores hacia Kafka, MongoDB, Workday, etcétera, etcétera. Entonces, si se fijan, tenemos muchísimos conectores. Oracle, NetSuite, ServiceNow, Amazon y a cada una de las tecnologías de Amazon, módulos para autenticación, interacción con otros web services, módulos de Spring, Reltio. Entonces, realmente la lista es bastante extensa. Eso por un lado. Por otro lado, tenemos el tema que las plantillas que habíamos visto, les había mencionado. Entonces, por ejemplo, tenemos una plantilla para sincronización bidireccional entre sistemas SAP y Salesforce. Entonces, esto es una plantilla que se puede descargar y se puede adaptar a las necesidades del cliente. Lógicamente es necesario hacer unas configuraciones de estructuras dentro de SAP y unos cambios de estructura dentro de Salesforce,
pero los tiene, esta es una propuesta que tiene eh, MuleSoft para acelerar los procesos de integración entre SAP y Salesforce. Y así hay muchísimos sistemas más para, está con Salesforce con bases de datos hacia Salesforce, posiblemente hacia Twilio, etcétera, etcétera. Tenemos ejemplos. Por ejemplo, está el Quickstart e-commerce. Entonces el Quickstart e-commerce entonces tiene ejercicios básicos o por lo menos prácticas iniciales en la cual se reciben peticiones y se pueden procesar mensajes. ¿De acuerdo? Entonces esto es por el lado del Exchange. Pero entonces lo que vamos a hacer es, vamos a tratar de hacer un ejercicio pequeño de creación de una API. ¿Por qué? Porque pues realmente una API hay que cubrir ciertos estándares de comunicación, hay que devolver los mensajes en un JSON, en un XML, etcétera, etcétera. Entonces en el centro de diseño tenemos dos posibilidades de hacerlo. Entonces hay unos diseños que son supremamente básicos, son unos flujos súper sencillos que sirven para una necesidad, digamos, no tan especializada. Por ejemplo, poder realizar o monitorear los cambios que hayan en Salesforce, por ejemplo, si se agrega un cliente o algo, que esta acción desencadene otras acciones. Por ejemplo, llevar los datos hacia una base de datos en algún destino, cloud o on-premise. Entonces, vamos a crear acá algo supremamente sencillo. Demo test 1. Esta parte que vamos a ver es la parte web de la herramienta. Más adelante vamos a ver ya un lado un poco más especializado que ya es utilizando las herramientas de un grado más alto. Sin embargo, cabe aclarar que esta y las herramientas de más alto desempeño, por así decirlo, están incluidas y están dentro de los servicios de MuleSoft. Es decir, si yo tengo acceso a este diseñador de flujos, sin problema también tengo acceso a las otras herramientas. Entonces, esta herramienta se puede trabajar como, por ejemplo, un wizard, tal vez. Entonces, el sistema me pregunta qué es lo que necesito hacer. Entonces, yo voy haciéndolo poco a poco y al final me va a resultar un flujo para cubrir esa necesidad. Entonces, ¿qué va a activar o cuál es el trigger? Entonces, fíjense que tengo conectores, tengo S3, tengo sistemas SQS, tengo sistemas de colas, AS2, o sea, tengo un montón de cosas. Mire, hasta sistemas AS400, bases de datos y demás. ¿Correcto? Entonces, en este caso, por ejemplo, yo quiero que cuando haya una modificación o se borre algo, haya una tarea. Entonces, yo quiero que mi destino pueden ser algunos de los APIs que ya hemos creado o puedo crear o llevar los datos hacia otro lado, por ejemplo, un conector S3, llevarlo a un API Gateway de autenticación, puedo utilizar un Box Connector si quiero traer, por ejemplo, un attachment de Salesforce bajo cierta actividad, Cassandra DB si lo que quiero es llevar control y logs detallados, etcétera, etcétera. Entonces, fíjense que en este caso voy a una base de datos y le voy a decir que es insert. Entonces, al final, lo que me hace este pequeño asistente es crearme un flujo. Este es el flujo más sencillo. Yo puedo utilizar muchísimos más elementos, pero al final lo que yo hago acá es estar atento a una modificación de un objeto. Si necesito transformarlo, lo puedo transformar acá. Acá va a aparecer toda la metadata, los atributos, y yo puedo coger la información que yo solo necesite de esos datos y esa información
la llevo hacia una base de datos que yo defina. Puede ser eh, MySQL, puede ser Oracle, etcétera, etcétera. Entonces, esta herramienta que estamos viendo acá es para solucionar ese tipo de retos que tienen a veces que, fíjese que acá yo no necesito estar programando en Salesforce, programando en Apex, no necesito estar haciendo un tema de un web service entre mi sistema destino y y el sistema origen. Simplemente el sistema me lleva paso a paso y cuando se realice esa acción, él va a llevar este dato hasta mi destino. Entonces, fíjense que este es un primer ejercicio que simplifica muchísimo los desarrollos. Ustedes pueden consultar y pueden ver que cuando se hablan en temas de cloud y on-premise, Salesforce o Oracle o cualquier otro sistema, siempre se piensa inmediatamente en un tema de web service, el web service que emite la información y quién lo va a recibir. En este caso, no programé nada, simplemente le dije a Mule, esté atento a los cambios en esos objetos, cuando haya un cambio, por favor esa información llévela, transfórmela si es necesario e insértela a la base de datos. Este es el primer módulo de diseño. Pero lógicamente tengo una capacidad muchísimo más elaborada, que es la que vamos a ver en este caso, que es la de poder realizar temas de, de APIs, ¿de acuerdo? Entonces acá rápidamente les voy a mostrar cómo luce una API en la plataforma de Salesforce, en la plataforma de MuleSoft, perdón. Entonces, en este momento, este es un ejercicio que se hizo previamente. Entonces, básicamente podemos utilizar para los que es una parte muy técnica, los que saben de estos estándares, este por lo menos es una definición en RAML. Entonces, básicamente con un lenguaje no tan técnico, yo voy elaborando, voy agregando lo que yo necesito hacer, las órdenes, etcétera, etcétera. Y esto me permite al final publicar las APIs para llevarlas. Ahora bien, lo que estamos viendo acá, la gente dirá, bueno, y eso al final, ¿cómo queda representado? Entonces, al final, lo que ese diseño inicial que yo haga, al final yo lo importo y ya paso a la herramienta de diseño mucho más avanzado, en la cual yo puedo atender peticiones, según esa petición hago operaciones, hago transformaciones, etcétera, etcétera. Y esto se hace gracias a las APIs. Yo tengo flujos para login, tengo respuestas, tengo creación de órdenes, etcétera, etcétera. Todo esto a partir de los diseños que yo haga en la plataforma se importan y después, como ven a mano derecha, tengo acceso a la cantidad de conectores que veíamos en el Exchange, yo los tengo acá completamente disponibles. Y como decíamos, es un tema de drag and drop. Entonces yo tengo disponibilidad de agregar más componentes según la necesidad. FTPs, Salesforce, Amazon y demás. Entonces, lógicamente, cuando queramos ver un detalle más avanzado, vamos a realizar otro webinar para temas muchísimo más técnicos, para que podamos ver el ejercicio completo, porque lógicamente esto simplemente fue un abrebocas para que se den cuenta cómo desde una definición de APIs podemos llevar interacciones, datos, hasta sistemas convencionales, FTPs, como lo vemos acá, de manera gráfica. Si se fijan, todo ha sido de manera gráfica. Finalmente, quiero también hacer notar que el que sea gráfico no significa que no tenga el poder para poder hacer desarrollos particulares. ¿A qué me refiero? Que si yo necesito utilizar una librería de Java, la puedo utilizar. Tengo la posibilidad de llamar otros sistemas hechos en .NET, posiblemente en Python y demás. Entonces, la herramienta tiene esa flexibilidad. Se puede ver desde una herramienta muy gráfica, drag and drop, o si yo necesito entrar a temas muchísimo más avanzados, entonces yo puedo ya entrar a hacer temas de eh, manejos de comunicaciones más específicos. Ahí hemos tenido clientes que necesitan hacer encabezados bastante especializados o incluso algunos quieren hacer conexiones por WebSocket. La herramienta lo permite. Entonces, fíjense la flexibilidad, fíjense cómo facilita y cómo
nos ayuda a esos temas de conectividad y de desarrollo de integración de aplicaciones. Jorge, creo que ya estamos justos de tiempo. Correcto, Pablo. Muchísimas gracias por todos tus conocimientos, por todas tus, por todo ese nivel de conocimiento y de, como dicen en Estados Unidos, de awareness, porque no solamente muchas empresas no conocen qué es lo que está sucediendo, qué es lo que está llegando con estas nuevas tendencias, sino tampoco conocen las soluciones, tampoco conocen como ese workaround que se puede generar para poder solucionar de maneras mucho más específicas algunas clases de problemáticas que hay veces elegimos no abordar dado a su complejidad. Entonces, pues ya vemos que MuleSoft nos permite tener algo mucho más elaborado y de una manera ágil. Es correcto, Jorge. Además que el día a día no nos deja ver un poco hacia el lado sobre qué herramientas me pueden ayudar a solucionar esto. Normalmente cuando tenemos un reto, lo primero que estamos pensando, me toca desarrollar esto, me toca desarrollar lo otro, ahora necesito planear. No, o sea, eso es una alternativa, pero lo que hablábamos desde un principio, el e-commerce y todo el mundo tecnológico va a una velocidad increíble que necesitamos apoyarnos en soluciones que nos permita concentrarnos en lo que en los objetivos de la compañía. Una compañía no es una empresa tecnológica, está apoyada tecnológicamente, pero hay que vender, hay que llevar vendedores, hay que atender canales, hay que hacer suscripciones, hay que hacer partnership. Entonces, hay muchas cosas que el negocio necesita hacer y estos temas tecnológicos apalancan, no deben ser un dolor de cabeza. Claro que sí. Por eso es importante llevar toda esta información, todo esto de awareness que yo mencionaba anterior hacia las personas. Nos complace mucho que hayan tantas personas pues conectadas. En estos momentos vamos a lanzar un último sondeo sobre si desean ser contactados por Avanzo para evolucionar sus plataformas de e-commerce, para modificarlas, para conocer más cómo pueden empezar a integrar las APIs de una manera gráfica, ágil, que pueda ser relanzada en diferentes proyectos y que les permita tener agilidad, ¿no? Entonces, pues, les agradecemos mucho a las personas que están conectadas en estos momentos para que nos compartan si desean ser contactados o no desean ser contactados por Avanzo. Realmente nosotros tenemos cosas muy interesantes para ustedes. Finalmente, Jorge, y es un punto que quiero resaltar, el hecho que ya en sus empresas tengan otro tipo de sistemas de interconexión no impide que Mule pueda orquestar o trabajar de forma armónica con estos otros sistemas. Sabemos que hay otras tecnologías que ya están establecidas que tienen dificultad de escalar o de poderse conectar a nuevas tecnologías. La herramienta también está con total confianza se puede conectar con estos sistemas y habilitarlos o es más potenciarlos. Entonces, flexibilidad y adaptabilidad son las palabras claves de esta herramienta. Sí, muchísimas gracias, Pablo, porque también estamos viendo que no solamente hay empresas que ya tienen una plataforma de e-commerce, la cual puede estar funcionando muy bien, pero se están viendo con nuevos retos de escalabilidad, sino también estamos viendo empresas que van a empezar a lanzar nuevos canales dentro de su e-commerce, estamos viendo nuevos proyectos, como tú sabes, todo siempre evoluciona y pues bueno, nosotros desde marketing sabemos que las personas que no reciben un servicio como si fuese el de Amazon, el cual es personalizado, customizado, conectado con diferentes plataformas para jalar información específica, pues empiezan a migrarse a otras plataformas, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Ahora bien, también está bien recibir más información porque sabemos que no somos la única plataforma, pero sí es importante decir que somos una de las que más atracción ha tenido. Por eso Salesforce realmente la adquirió, se dio cuenta los retos de conectividad de nuestros clientes. Entonces, eso es importante para tener en cuenta. Digamos, no ser obstinados o resistirse al cambio, eso es importantísimo. Hoy en día las tecnologías cambian muchísimo, muchísimo. Es necesario a veces detenerse y mirar hacia los lados qué está pasando tecnológicamente y dónde está mi compañía actual y con qué está corriendo. Yes.
Así es, Pablo. Pues bueno, entonces pues no nos queda más sino agradecerle a toda la audiencia que se ha conectado. Muchísimas gracias. Si tienen dudas, inquietudes, comentarios, por favor escríbanos a contacto@avanzo.com, que nosotros con el mayor de los gustos nos pondremos en contacto con ustedes y en dado caso de que quieran iniciar pues una conversación con nosotros sobre cómo podemos ayudarles con sus plataformas o proyectos de e-commerce por medio de APIs, pues también no duden en escribirnos a contacto@avanzo, donde nos indican cuáles son sus intereses o cuáles son sus necesidades específicas y nosotros con todo el cariño del mundo pues los contactamos y hablamos y generamos ideas que puedan servirles a ustedes. Muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias, Pablo. Con muchísimo gusto, siempre atento.